Bien, ahí estamos. Empezamos con lo que sería demanda y elasticidad, ¿sí? Arrancamos primero con toda la parte de demanda. Acá no me acuerdo si lo tienen en el PDF o es uno de los que agregué, pero esta es la parte de lo que sería demanda. Acá el ejercicio lo que nos dice es, dado los siguientes datos, y nos da una función completa de demanda. Acá si se fijan tienen varias de las variables de la demanda y varias de manera explícita, es decir, ustedes pueden ver la variable. Por ejemplo, acá dice, cantidad demandada de A es igual a menos 2 del precio de A, primera variable, ¿sí? Precio de A, menos 5 por ingreso del consumidor, ahí tenemos la otra variable, menos 0,5 del precio de B, siendo el precio de B un bien relacionado, más 0,25 del precio de C, otro bien relacionado, más 50. Y en este más 50 sí, ahí ya tenemos como constante varias de las variables que, bueno, en este caso están estáticas, ¿sí? Que podríamos considerar ahí que tenemos como variables el gusto, las preferencias, publicidad, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que son variables de la demanda, están ahí dentro del más 50, ¿bien? En este caso como una constante. En el punto A nos dice, clasifica el bien A de acuerdo a su relación con las variables enunciadas. Entonces lo que nos pide es que mirando esta función que tenemos de demanda, que tratemos de clasificar al bien A de acuerdo a todas las variables que acabamos de nombrar. Entonces vamos a ir una por uno, ¿sí? Porque en cada una vamos a ir clasificando a ese bien A en una especie. En este caso nos dice, menos 2 precio de A. Ahí cuando estamos relacionando la demanda de A con el precio de A, podemos decir que el bien puede ser típico o atípico. Y ahí tenemos que mirar el signo. En este caso el signo es negativo, lo que implica que el bien va a ser típico, ¿sí? El signo negativo es el que nos está determinando que nuestro bien va a ser típico. ¿Qué significa que ese bien sea típico? Que respeta la ley de demanda. Es decir, que al aumentar el precio va a disminuir la cantidad demandada. Si ese signo, en lugar de ser un signo negativo, sería un signo positivo, estaríamos hablando de un bien atípico, que en ese caso un bien atípico sería aquel que rompe la ley de demanda, ¿sí? El siguiente es menos 5 por el ingreso. En este caso estamos relacionando la cantidad demandada de A con el ingreso del consumidor. Como nosotros ahí tenemos un menos, ¿sí? Ese menos nos indica que el bien, bajo análisis, es un bien inferior. ¿Qué implica un bien inferior? Que al aumentar el ingreso del consumidor, disminuye la cantidad demandada. Es decir, las variables se van a mover de manera inversa. Cuando sube el ingreso, baja la cantidad. Si ese signo que tenemos ahí, en lugar de ser un signo negativo, sería un signo positivo, estaríamos hablando de un bien normal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Un bien normal quiere decir que al aumentar el ingreso del consumidor, aumenta la cantidad demandada de ese bien. La siguiente variable es menos 0,5 del precio de B, donde al tener ese menos nos indica que el bien bajo análisis es un bien complementario. Complementario implica una relación inversa de las variables, es decir, que al aumentar el precio de B va a disminuir la cantidad demandada de A. Y luego tenemos más 0,25 del precio de C. En este caso, ese signo positivo nos indica que estamos en presencia de un sustituto y al aumentar el precio de C va a aumentar la cantidad demandada de A, ¿sí? Y ahí ya tendríamos el primer análisis de nuestro bien A. Ya podemos clasificar a ese bien A. Podríamos decir, de acuerdo a sus variables, que el bien A es un bien típico, inferior, complementario respecto de B y sustituto respecto de C. ¿Sí? Con solo mirar la función y las variables ya pudimos analizar qué tipo de bien es. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien, seguimos. El mismo ejercicio en el punto B nos dice,
obtenga la curva de demanda del bien A cuando, y nos da valores para reemplazar. Nos dice que en este caso el ingreso es de 1 peso, el precio de C es de 4 pesos y el precio de B es de 8 pesos. Y nos pide que reemplacemos y que analicemos qué es lo que sucede. Entonces yo, fíjense en lo que hice, tomé la función de demanda, la que ustedes tenían en verde, la volví a copiar tal cual y reemplacé. Ahí donde dice 5 por I, puse 5 por 1, porque el ingreso era de 1. Menos 0,5 del precio de B, básicamente el precio de B lo reemplacé por 8. Y el precio de C lo reemplacé por 4. Una vez que hice eso, todos los números los agrupé y me termina quedando que la cantidad demandada de A es igual a menos 2 precio de A más 42. ¿Sí? Ahí en ese 42 ahora tenemos estático todo, no solo el gusto, las preferencias y ese tipo de cosas, sino que ahora también tenemos como estático el ingreso del consumidor, el precio del bien B y el precio del bien C. Ahora quedó todo estático, quedó todo como una constante. Y lo único que puedo cambiar es el precio de A, que esta sería nuestra variable explícita. ¿Sí? Esta es la manera en la cual ustedes van a empezar a ver las funciones de demanda. Es decir, cuando nosotros vayamos analizando demanda, ustedes van a ver que esta es la manera en la cual ustedes siempre van a estar viendo la función de demanda. ¿Bien? Donde tenemos ese 42 para hacer referencia, ese 42 que en realidad está como una constante, ese 42 que va a quedar ahí quieto, ¿sí? Con todas las variables adentro, y después tenemos el menos 2 del precio de A, que sería nuestra variable explícita. Y esto también nos lleva al tema de movimiento y desplazamiento. ¿Por qué? Porque cada vez que cambiemos el precio de A, es decir, el precio de esta variable explícita que tenemos ahí, lo modifiquemos, vamos a tener un movimiento. En cambio, cada vez que cambiemos algo de las variables que están dentro del 42, estas que están como constante, ahí vamos a tener un desplazamiento. Bien, ¿dudas? Sigo. Ahora vamos a ver un poquito más lo del tema de desplazamiento y movimiento. Y para eso este ejercicio nos dice, indique si se produce un desplazamiento o movimiento de la función de demanda para el mercado del TXX. Grafique. Bien. Entonces nosotros siempre vamos a estar graficando la demanda del TXX. Nuestro gráfico siempre va a ser sobre la demanda del TXX, de acuerdo a ciertos acontecimientos que nos va a ir diciendo el ejercicio. El primero es que aumenta el precio del café. Ya acá lo primero que vemos es que lo que cambia es el precio de otro bien, no es el precio del té. Así que ya sabemos que vamos a tener un desplazamiento, ¿bien? Ya de ahí de antemano ya sabemos que vamos a tener un desplazamiento. Ahora lo que tendríamos que ver es si ese desplazamiento que vamos a tener nosotros es hacia la derecha o hacia la izquierda. Y para eso vamos a analizar la relación que existe entre café y té. En este caso podríamos decir que el café y el té son bienes bienes sustitutos, ¿sí? Yo puedo sustituir el café con el té. Entonces, como los voy a considerar dos bienes sustitutos, voy a analizarlos de esa manera. En este caso, aumenta el precio del café. Si aumenta el precio del café, implica que la gente va a dejar de consumir café. Y por lógica, si la gente deja de consumir café, va a sustituir, va a irse a otro producto. En este caso, se puede ir a nuestro producto, por lo cual puede aumentar la cantidad demandada de té. Por eso nosotros decimos que los bienes sustitutos responden de manera directa las variables, porque fíjense en que al aumentar el precio del café, aumenta la cantidad demandada de té. Los dos aumentan, van para el mismo lado de manera directa. Si va a aumentar la cantidad de té, eso implica que la función de demanda se va a desplazar hacia la derecha de manera positiva. Entonces desplazamos esa función de demanda de manera paralela, de manera positiva hacia la derecha y ahí nos queda nuestra nueva función de demanda. ¿Dudas acá?
Profe, al momento del gráfico no importa a dónde sea, sino que tiene que ser paralelo y para la derecha nada más. Sí, de hecho acá fíjate que ni siquiera tenés valores, así que en este tipo de ejercicios ni siquiera vas a tener un valor como para hacer referencia a algo. Fíjate que yo las referencias ahí puse precio y cantidad, y a la cantidad tal vez le puse 0 y 1 como para poder identificar esta está primero, esta está después, pero en realidad ni valores tenés. Así que lo único que te tenés que preocupar en este punto es que las funciones sean paralelas y nada más, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. La relación, o sea, la manera de mirar el gráfico siempre es manteniendo esa relación de, por ejemplo, café o té, o comparando así, o sea, decir, si aumenta el precio del café, va a bajar la cantidad, o sea, la gente que deja de consumir, entonces va a empezar a consumir más té. Siempre voy a fijarme así, o sea, a estudiarlo así para ver el desplazamiento, para dónde va. Sí, sí, en realidad lo que tenés que hacer es, como en este caso, es decir, razonar el desplazamiento, razonar el enunciado que te da para ver qué tipo de desplazamiento vas a tener. ¿Sí? Claro, pero Por eso está hecho eso ahí al costado, digamos. a lo que iba es que si la forma del razonamiento va a ser siempre la misma, eso. Sí, sí, en general vas a ver que ahora cuando veamos el resto siempre vamos a estar usando lo mismo. Obviamente va a cambiar de acuerdo al tipo de variable, pero después siempre es el mismo. Ah, buenísimo, gracias. Bien, seguimos. Ahora nos dice que aumenta el precio del azúcar, ¿sí? Ahora sí lo que estamos tratando son bienes complementarios, porque básicamente el té y el azúcar lo vamos a considerar como bienes complementarios. Y en este caso nos dice que aumenta el precio del azúcar. Vamos a ver qué pasa cuando aumenta el precio de un complementario, ¿sí? Entonces ahí decimos que al aumentar el precio del azúcar, menos gente va a consumir azúcar y por lógica también, como es su complementario, menos gente va a consumir té. Por eso decimos que la relación entre las variables de un complementario son inversas, porque al aumentar el precio del azúcar, baja la cantidad demandada de té. Se mueven las dos para distintos lados, ¿sí? Aumenta el precio del azúcar, baja la cantidad demandada de té. Y en este caso, como baja la cantidad demandada, ahora nuestra función de demanda se va a desplazar, pero hacia la izquierda, ¿sí? De manera negativa. Bien, ¿dudas? Por ahora no, profe. Digo. Acá nos dice, aumenta el ingreso de los consumidores. Y ahí van a ver que tienen dos grafiquitos. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes tienen que analizar el ingreso de los consumidores, se tienen que acordar que el ingreso de los consumidores reacciona de acuerdo al tipo de bien que tenemos. ¿A qué voy con esto? Si el bien es normal, va a reaccionar de una manera, si el bien es inferior, va a reaccionar de otra. Entonces, lo primero que tenemos que analizar nosotros cuando hablamos del ingreso de los consumidores es si el bien es un bien normal o es un bien inferior. Si el ejercicio no dice nada, como en este caso que no nos aclara absolutamente nada, lo vamos a considerar un bien normal, ¿sí? Entonces, cada vez que leemos el ejercicio y no tiene nada, no dice ninguna cosa que nos indique que es un bien inferior, lo consideramos normal y lo tratamos como un bien normal, ¿sí? El problema es cuando nos da una referencia y nos dice que el bien es inferior. Por eso yo ahí les puse los dos gráficos. ¿Por qué? Porque en este caso lo tendríamos que tratar como un bien normal, porque no nos dice absolutamente nada. Entonces, como no nos dice absolutamente nada, deberíamos tratarlo como un bien normal. Pero también les quise poner la opción de inferior como para que la tengan, como para considerarla frente a que algún ejercicio sí les indique que ese bien es inferior. Entonces, arranquemos con el tratamiento que debería tener este ejercicio por ser un bien normal, ¿sí? Ahí decimos que al ser un bien normal, al aumentar el ingreso del consumidor, va a aumentar la cantidad demandada. Por eso la función de demanda se va a desplazar, en este caso, hacia la derecha. Ahora bien, si nosotros tendríamos alguna referencia de que este bien es un bien inferior,
En este caso, al aumentar el ingreso del consumidor, la función de demanda se estaría desplazando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque al aumentar el ingreso, disminuye la cantidad demandada de los bienes inferiores, ¿sí? Entonces, fíjense en que es exactamente al revés. ¿Dudas? Sigo. Aumento del precio del té. Y ahora sí vamos a tener un movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando la demanda de té y la variable ahora es el precio del té. Cuando lo que cambia es la variable, si el precio de la variable que estoy bajo análisis, tengo un movimiento. Es decir, que ahora lo que vamos a tener es un movimiento ascendente a lo largo de la curva de demanda del té. Fíjense en que ahí se mueve para arriba, ¿sí? De manera ascendente, en este caso a un precio más alto y una cantidad inferior, ¿sí? Tengo un movimiento. Siguiente nos dice, el TXX se convierte en una marca desprestigiada, en este caso sería tal vez una publicidad negativa, ¿sí? Algo que haga que baje el nivel de nuestra marca. Esto es algo negativo básicamente porque va a caer el consumo. Es decir, que en este caso que se va a reducir el consumo, voy a tener un desplazamiento hacia la izquierda de manera negativa de la función de demanda. Vamos con el siguiente, dice, se comunica los Profe, beneficios. disculpe, dijo un Sí, desplazamiento, ¿no? sí, desplazamiento, sí. Se comunica los beneficios de utilizar el té como infusión para el desayuno. En este caso sería una publicidad positiva, si es algo bueno para, en este caso, el té, algo que va a motivar el consumo, por lo cual, en este caso, la función de demanda se va a desplazar hacia la derecha, de manera positiva, aumentando el consumo. Bueno, otra vez están apareciendo mis cartelitos de calidad de red deficiente, así que si se corta o algo ustedes me van avisando, yo sigo hablando, pero si ustedes ven que se empieza a cortar, me avisan, ¿sí? Porque a mí me aparecen los cartelitos azules, pero la realidad es que no sé cómo me escucho. Así que si ustedes ven que se empieza a cortar o no me entienden bien, porque se entrecorta mi voz, me avisan y vemos cómo lo solucionamos. Profe, Sí. en estos casos la, la curva se mueve solamente a la derecha, pero no se mueve un número exacto, por así decirlo, se mueve un poco. En realidad acá estos ejercicios son más para entendimiento de teoría que para otra cosa. Fíjate que no Claro. tenés ningún tipo de número, Sí, ¿sí? Ya cuando avancemos en lo que sería mercado, porque esta es como una pata de mercado, es la demanda. Después ya va a arrancar la oferta y ya después la interacción entre oferta y demanda ya es mercado. Cuando arranquemos los ejercicios de mercado, ahí sí vas a tener número y ahí sí vas a ver cuánto se mueve, ¿sí? Cuánto se desplaza, en cuánto se mueve, pero eso ya es un poquito más avanzado, sería nuestra clase 12, como para que te des una idea, donde recién lo vamos a estar viendo ya con números. Esto es como más para entender la teoría, es decir, para ver qué variables desplazan, qué variables hacen movimiento, y de acuerdo a esas variables, cuáles son positivos ese desplazamiento y cuál es negativo. Pero acá es como a ojo el gráfico, como para decirlo de alguna manera. Ok. Bien, ¿alguna preguntita más hasta acá? Van a ver que los ejercicios de demanda, ¿sí? Que tienen, son exactamente como estos, ¿sí? Son igualitos a estos que vimos hasta acá. Es decir, van a tener bastante de movimiento y desplazamiento y ver si se desplaza o no, qué variables hay. Lo más importante de los ejercicios de demanda que ustedes tienen en la guía, que es decir, los que les voy a pasar, es que ustedes puedan interpretar este tipo de cosas, que empiecen a aprender cuáles son las variables de la demanda y que empiecen a ver
cuáles generan desplazamientos positivos y cuáles negativos, ¿sí? Y por qué en un caso y en el otro positivo y negativo. ¿Por qué es esto? Porque como recién le comentaba al compañero, en la clase 12 a todo esto le vamos a unir la oferta y vamos a ver la interacción que existe entre la oferta y la demanda y después la intervención del Estado frente a todo esto. Entonces lo importante es ya aprenderse las variables. Si ustedes ahora aprenden las variables, cuando le empezamos a sumar cosas ya es más fácil, ¿sí? Así que hasta acá el ejercicio más que nada es aprender las variables. Lo que más importa de los ejercicios que tienen a practicar es que ustedes aprendan las variables de la demanda, ¿sí? Y que aprendan esto. Si tengo un ingreso del consumidor como variable, ¿qué tengo que mirar? Que el bien sea normal o que el bien sea inferior. Si no me dice nada, lo trato como normal. Bueno, ¿qué pasa si lo trato como inferior? ¿Sí? Todo este tipo de juegos de cosas que vimos hoy. ¿Bien? Pero bueno, van a tener algunos ejercicios como para practicar todo esto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, arranquemos con elasticidad. Acá en la parte de elasticidad yo les hice una especie de resumen, ¿sí? Muy chiquitito de lo que vamos a usar en la parte práctica. Ustedes de elasticidad seguramente vieron un montón de cosas en lo que es teoría, pero en realidad en la práctica nosotros usamos mucho menos, ¿sí? Usamos un poquito nada más. Entonces acá tienen todo un resumen de lo que vamos a usar más que nada en la práctica, ¿sí? Por un lado tienen el coeficiente, ¿sí? Fíjense en donde ahí dice elasticidad-precio, lo primero que encuentran abajo es el coeficiente de variación. Variación en la cantidad sobre variación en el precio por precio sobre cantidad. Todo esto junto forma la elasticidad precio del bien. Donde si el signo es positivo, el bien va a ser analizado como atípico y si el signo es negativo va a ser analizado como típico. Una vez que miramos el signo, luego pasamos al número. El número ahora en absoluto, no vamos a mirar el signo, miramos solo el número. Y ahí vamos a ver que si ese número que nos da la elasticidad es mayor que 1 es elástico, si es menor que 1 es inelástico y si es igual a 1 es unitario. Y por último tenemos la interpretación del coeficiente. Ante la variación del 1%, siempre ponemos ahí el 1%. Todos los coeficientes están en base al 1%. En el precio, la cantidad demandada se modifica en lo que esté dentro del coeficiente de variación, de manera, y ahí podemos elegir entre directa o inversa según el tipo de bien que estamos analizando. Lo mismo para la elasticidad de ingreso. En este caso, el coeficiente de elasticidad de ingreso es variación en la cantidad sobre variación en el ingreso por ingreso sobre cantidad. Donde si esto nos está dando un número positivo, vamos a estar hablando de un bien que es normal. En cambio, si el signo es negativo, vamos a estar hablando de un bien que es inferior. Y a su vez, una vez que analizamos ese signo, podemos mirar el número. Para el caso de los bienes que son normales, si el número es mayor que 1, ese bien va a ser de lujo, si es menor de 1, va a ser de primera necesidad. Y acá lo mismo, ¿sí? Vamos a interpretar el coeficiente. Decimos, ante la variación del 1% en el ingreso, la cantidad demandada se modifica en el porcentaje que dé, de manera... Y ahí elegimos entre directa o inversa. Es decir, si el bien es normal, la relación de las variables va a ser directa. Si el bien es inferior, la relación de las variables va a ser inversa. Lo mismo para elasticidad cruzada. En el caso de elasticidad cruzada decimos la elasticidad cruzada de la demanda de A respecto de el cambio en el precio de B. Y en este caso es variación en la cantidad de A sobre variación en el precio de B por precio de B sobre cantidad de A. Si es positivo, estamos hablando de sustitutos, si es negativo, de complementarios. Y la interpretación del coeficiente es ante la variación del 1%, siempre recuerden que estamos en base al 1%, del 1% en el precio de B, la cantidad demandada de A se va a modificar en lo que les dé el coeficiente, de manera directa si son sustitutos, inversa si son complementarios, ¿sí? Esto básicamente es como un mini resumen, como para que lo tengan a mano hasta que se acostumbren a hacer los ejercicios de elasticidad.
Una vez que hacen los 10, no sé si son 10, 12, no me acuerdo, ejercicios de elasticidad que tienen en la guía, ya esto no lo van a necesitar más porque lo van a saber todo de memoria. Pero por el momento tal vez les es útil. ¿Sí? Vamos a ver elasticidad. Elasticidad, precio y cruzada. Con los siguientes datos, y ahí nos da una elasticidad de la demanda de B de menos 1,2. Elasticidad cruzada de A respecto de B, 0,9. El precio de B sube un 15% y se pide determinar las nuevas cantidades y precios de los bienes A y B. Y ahí básicamente nos da un cuadrito con el nivel original que tenía A y B. Acá fíjense en que nos dice que originalmente A tenía un precio de 150 y una cantidad de 2.000, era lo que se consumía de A. Y después tenemos el bien B, que tenía un precio de 120 y tenía un consumo de 2.500. Lo que nos está pidiendo acá, calcular exactamente lo mismo, pero ahora con la suba de precio de B. Vamos a ir analizando. Lo primero que vamos a ir mirando es qué pasa con B, porque básicamente es el más fácil, porque es el que sube el precio. Bien. Ahí, ¿qué hice? Para calcular el nuevo precio de B, que sube un 15%, directamente tomé el precio anterior, en este caso de 120, y lo multipliqué por 1,15, ¿sí? Al que no le gusta multiplicar directamente por 1,15, lo que puede hacer es sacar el 15%, es decir, a 120 lo multiplica por 15, lo divide por 100, y lo que les da, les suman el 120, ¿sí? Es lo mismo, les tiene que dar exactamente lo mismo. Si lo hacen de esta manera, o primero sacan el 15% y luego se lo suman. Todo esto nos va a dar el nuevo precio de B, que en este caso es 138. Ahí ya tenemos como para completar nuestro primer casillero, cuyo precio de B nuevo va a ser de 138. Luego vamos a ver qué pasa con la cantidad de B, cómo calculamos esta cantidad de B. Y para eso lo primero que tenemos que preguntarnos es qué elasticidad vamos a estar usando. Porque en realidad el ejercicio, recordemos que nos daba dos elasticidades. Por un lado la elasticidad precio y por el otro lado la elasticidad cruzada. Entonces, en este caso, que yo lo que quiero averiguar es la cantidad de B, como lo que cambió, la modificación estuvo en el precio de B, yo lo que necesitaría analizar es qué pasa con la cantidad de B respecto de el cambio en el precio de B. Fíjense en que es el mismo bien, básicamente. Yo quiero analizar cantidad y precio del mismo bien. Para ese caso en el que siempre esté usando el mismo bien en cantidad y en precio, voy a tener que usar la elasticidad precio. La elasticidad precio que nos dé el enunciado es la que tengo que usar en este caso. Entonces, fíjense en que ahí yo les puse elasticidad de la demanda, es decir, elasticidad precio, de B es menos 1,2, ¿sí? Menos 1,2. Y ahí lo que vamos a armar es una reglita de 3 simple. En una columna yo armé la variación en el precio de B, en la otra columna armé la variación en la cantidad de B, y lo primero que ponemos es la interpretación del coeficiente, ¿sí? Recordemos cuando hacíamos la interpretación del coeficiente hace un ratito cuando mirábamos el resumen. Decíamos, si yo quiero interpretar ese coeficiente de menos 1,2, digo, al variar en un 1% el precio de B, la cantidad demandada de B se va a modificar en un 1,2. Bueno, eso fíjense en lo que lo estoy poniendo en la primera hilera de nuestra reglita de 3. Pongo variación del precio, 1%. Variación en la cantidad, 1,2. Ahora bien, el precio en realidad aumentó un 15, es decir, que varió un 15%. Y ahí hacemos la regla de 3 simple. 15 por 1,2 dividido 1. Nos está dando que la variación que tuvo B fue de un 18%. Una vez que determinamos cuál es la variación real que tiene el bien, ahí sí lo que hacemos es mirar el signo.
En este caso, el signo es un signo negativo lo que tenemos ahí, ¿sí? La elasticidad precio es negativa. Lo que quiere decir que si ese signo es negativo, el bien es típico. Y si es típico, respeta la ley de demanda. Es decir, que al aumentar el precio de B, va a disminuir la cantidad demandada. Es decir, que ese 18% que nosotros calculamos lo tenemos que bajar. Por eso fíjense en que abajo de todo yo les hice 2.500 por 0,82 para sacar el 82% que me resta. El que no le gusta hacer así, lo que hace es al 2.500 lo multiplica por el 18%, lo divide por 100 y ese número que le da lo resta al 2.500 original que estaba teniendo B. ¿Sí? Es lo mismo, les va a dar exactamente lo mismo. Y ahí va a dar la nueva cantidad de B, en este caso de 2.050. ¿Dudas hasta acá? El signo Bien. negativo, perdón, Sí, no, decime. el signo negativo lo saco del menos 1,2. Claro, exactamente. Tu coeficiente era negativo. Vos lo dejaste positivo solo para armar la regla de 3 simple. Pero después lo tenés que usar ese menos. Lo usás para analizar si la variación es un aumento o una disminución. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. Bien, vamos a ver qué pasa con el precio de A. Ahora, el siguiente análisis que vamos a hacer acá es ver qué está pasando con el perdón. precio. Sí, Entonces, si hubiera tenido una elasticidad de demanda de B positiva, entonces se aumentaría un 18% al 100% que ya tenía antes. claro, si vos en este caso estarías hablando, como decís vos, de una elasticidad de la demanda positiva, estás en un bien atípico. El bien atípico, al aumentar el precio, aumenta la cantidad. Es decir, que ahí tendrías un aumento del 18%. Ah, ok, gracias. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver qué pasa con el precio de A, ¿sí? Y para eso vamos a hacer un análisis de, como vimos hace un ratito, de lo que sería movimiento y desplazamiento. Es decir, lo que vamos a analizar es qué está pasando con las dos demandas. ¿Qué está pasando con la demanda, en este caso, de A y qué está pasando con la demanda del bien B? ¿Sí? Vamos a estar viendo qué pasa con las dos demandas como para poder analizar en este caso, ¿sí? Si una tiene un movimiento y si la otra tiene un desplazamiento y qué pasa con los precios. Entonces, en este caso, vamos primero con el bien B. ¿Puede ser que se haya cortado? Sí, Me puede ser parece porque yo tampoco que tampoco la escucho. Puede ser. Yo tampoco la escucho.
Buenas, ¿cómo están? Ahí volví. Hola, profe. Esperen que vuelvo a conectar toda la clase de vuelta. Ahora estoy conectada con los datos del teléfono, así que esperemos que funcionen durante el resto de toda la clase. Esperen que termine de cargar el PowerPoint y todo. Ahí estamos. Bien. Vamos a pasar todo esto que ya lo vimos. Y esperen que llego hasta donde estábamos. Bien, habíamos llegado acá. ¿Sí? Habíamos llegado justo acá. Entonces, ahora lo que íbamos a ver era qué pasaba con el precio de A, ¿sí? ¿Qué precio teníamos que dejar en el caso del bien A? Y para eso lo que vamos a ver es, ahí tienen como dos grafiquitos donde lo que vamos a ver es qué pasa con cada demanda de cada bien, qué pasa con la demanda del bien B y qué pasa con la demanda del bien A. Para analizar si lo que estamos teniendo en cada uno es un desplazamiento o un movimiento, para poder ver qué variaciones tenemos también ahí. Entonces, primero miremos el bien B. Fíjense en que ahí tienen en negrito, digamos, lo original. Es decir, el bien B arrancaba con 120 pesos y con 2.500 unidades. Y después lo que ocurrió en B es que cambió el precio. Y frente a que cambió el precio de B, y estamos analizando la demanda de B, lo que tenemos ahí es un movimiento. Lo que hubo fue un movimiento ascendente en el caso del bien B. Y ahí fíjense en que se fue a un precio más alto, un precio de 138 y una cantidad menor, en este caso de 2.050, ¿sí? Ahí entonces lo que tenemos es un movimiento. Ahora bien, vamos a ver qué pasa ahora con A. Es decir, ¿qué está pasando con la demanda de A? Entonces, ¿cómo arrancamos en la demanda de A? Arrancamos con un precio de 150 y una cantidad demandada de 2.000. Pero lo que cambió acá en realidad es el precio de B. Entonces tenemos que ver cómo está reaccionando la demanda de A frente al cambio de precio en B. Y como acá lo que está cambiando es un precio relacionado, no es el precio del mismo bien, entonces lo que yo voy a tener en realidad en A es un desplazamiento. Y lo que tenemos que ver en realidad es qué tipo de relación tiene B y A. Es decir, si estos bienes son complementarios o son sustitutos. Y para eso, ¿qué miramos? Miramos la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada es la que me va a decir a mí qué relación tienen los bienes. Entonces, vamos a chusmear qué decía la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada es la que venía con el ejercicio, ¿sí? La que venía en el enunciado, ¿sí? Del ejercicio. Y en este caso era una elasticidad cruzada positiva. Si es positiva, implica que los bienes son sustitutos. Entonces, al aumentar el precio de B, va a disminuir la cantidad demandada de B, pero va a aumentar la cantidad demandada de A. ¿Por qué? Porque toda esta gente que por aumentar el precio de B deja de consumirlo, se va a ir a consumir A, va a sustituir los bienes. Quiere decir que va a aumentar la cantidad demandada de A. Es decir, que nuestra función de demanda en este caso se desplaza y se desplaza hacia la derecha. Ahora bien, ¿qué pasa con el precio de A? Miren qué es lo que está sucediendo. El precio de A se mantiene constante. Yo no estoy cambiando el precio de A. Yo lo único que hago es desplazar la función de A y aumenta la cantidad, pero no aumenta la cantidad porque voy a cambiar el precio. Aumenta la cantidad porque se desplazó y la gente va a querer más de ese bien al mismo precio que estaba. En este caso, 150. Es decir, que cuando yo tengo que completar en esta tablita, en este cuadrito, el precio de A, voy a mantener el mismo precio. En este caso, un precio de 150. ¿Dudas de esto?
Porque acá medio que relacionamos todo lo que es elasticidad también con el tema que vimos hace un ratito, que es de movimiento y desplazamiento, ¿sí? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta acá? Más que nada, pues hubo un corte en el medio de toda la explicación. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora qué pasa con... Sí. En realidad, o sea, sería que el bien A se desplaza hacia la derecha porque es un sustituto del B. Sí, exacto. Ok. Bien, avanzamos. Vamos a ver qué pasa ahora con la cantidad de A. Entonces, ahí fíjense en que volví a repetir el precio, ¿sí? Fíjense en que el precio sigue siendo de 150. Ahí ya lo tienen. Tienen el cuadradito del precio de A completo. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con la cantidad. Y como dijimos, como en este caso estamos relacionando la cantidad de A con el precio de B, tengo que usar la elasticidad cruzada. Entonces, ahí tenemos copiadita la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada de A respecto de B es de 0,9. Volvemos a armar nuestra regla de 3 simple. En este caso, la variación en el precio de B versus la variación en la cantidad de A. Interpretación de coeficiente. Decimos, si el precio de B varía en un 1%, la cantidad de A va a variar en un 0,9. En este caso, el precio de B varió en un 15 y ahí hacemos regla de 3 simple. 15 por 0,9 dividido 1. Nos da que la variación de la cantidad de A va a ser de 13,5. Ahora bien, lo que tenemos que ver de este 13,5 es si es un aumento o una disminución. Y para ver eso, ¿qué miramos? Miramos el signo de la elasticidad cruzada. En este caso, el signo de la elasticidad cruzada es positivo porque el 0,9 es positivo. Los bienes son sustitutos. Si aumenta el precio de B, aumenta la cantidad de A. Entonces acá directamente hacemos el 2000 por 1.135 y nos da la nueva cantidad de A, que en este caso es 2270. ¿Dudas? Ahí ya terminaría el ejercicio, ¿sí? Pues ya tenemos completo el cuadrito. Bien, seguimos. Vamos ahora con una elasticidad de ingreso. En este caso dice, si el coeficiente de elasticidad de ingreso es igual a menos 3,5, ¿sigue grabando? Yo creo que sí, o se paró la grabación en el medio de... No, me dice el cosito no detener grabación, así que no, la grabación sigue, quédense tranquilos. Yo la verdad ni lo había chequeado, entré directamente, pero no, sigue grabando porque me pide detener grabación. Bueno. Dice, si el coeficiente de elasticidad de ingreso es igual a menos 3,5, ¿qué variación debería registrarse en el ingreso para que la cantidad demandada aumente en un 45? ¿Sí? Acá nos está preguntando, el tema es que acá nos invierte la pregunta. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo un aumento en la cantidad. Entonces, fíjense que cuando yo armo la reglita de 3 simple, la armo como al revés de lo que venía armándola. Digo, variación en la cantidad versus variaciones del ingreso. ¿Sí? Como para poder cambiar esto porque me está pidiendo que aumente la cantidad. Entonces, en este caso me queda, hago interpretación del coeficiente tal cual. Si varía el ingreso en un 1%, la cantidad varía en un 3,5. En este caso me está pidiendo que la variación en la cantidad sea de un 45. 45 por 1 dividido 3,5. Nos da que ahí tenemos una variación del 12,86. Fíjense en que acá tampoco estoy usando los signos, ¿sí? Perdón. Acá tampoco estoy usando los signos. Fíjense en que el signo del 3,5 no lo uso. Lo dejo en absoluto para armar la reglita de 3 simples, ¿sí? Lo dejo en absoluto por el tan solo hecho de que no quiero que el signo me distraiga. Lo dejo ahí en absoluto. Después analizo el signo. Primero todo en absoluto. Una vez que determine que la variación va a ser del 12,86, ahora sí miro el signo.
Digo, bueno, ¿qué tipo de signo tengo en la elasticidad de ingreso? En este caso tenemos un signo negativo. Eso implica que el bien va a ser inferior. Y si yo lo que quiero es que la cantidad aumente en un 45 y el bien es inferior, necesito que el ingreso disminuya. ¿Por qué? Porque para los bienes inferiores la relación de las variables son inversa. Si quiero que aumente la cantidad, tengo que bajar el ingreso. Y ahí ya podemos concluir, podemos decir que para que aumente la cantidad en un 45, el ingreso tiene que disminuir en un 12,86. Bien, ¿dudas? Profe, disculpe, ¿lo podría repetir de vuelta? Sí, la parte del signo. Sí, a partir de ahí para Bien. adelante. Entonces, una vez que determinaste vos el porcentaje de variación que tengas, es decir, que ya sabes cuál es tu porcentaje, ahí vas a ver el signo del coeficiente, es decir, el signo que te aparece a vos directamente en el enunciado. Acá fíjate que te dice que es de menos 3,5. Bueno, en este caso es negativo. Entonces, al ver ese signo que es negativo, vos sabés que el bien es inferior, porque en la elasticidad de ingreso los bienes pueden ser o normales o inferiores. Para el signo negativo es inferior. Si sabés que ese es inferior, entonces la relación de las variables es al aumentar el ingreso, baja la cantidad. ¿Sí? Al bajar el ingreso, aumenta la cantidad, porque así reaccionan los bienes inferiores de manera inversa. En este caso te están pidiendo que aumente la cantidad. Entonces, sí o sí, para aumentar la cantidad, tenés que disminuir el ingreso. Entonces, ahí ya decís, como el bien es inferior, tiene que disminuir el ingreso en un 12,86 para que la cantidad aumente un 45%. ¿Sí? Ahí ya te quedaría el ejercicio con la conclusión. ¿Alguna otra Listo. duda? Bien, seguimos. En este caso, este ejercicio va a estar relacionando la elasticidad-precio con el ingreso total. ¿Sí? Vamos a ver la relación que existe entre la elasticidad-precio, la demanda, el ingreso marginal y el ingreso total, ¿sí? Va a estar todo unidito. Yo ahí abajo les puse el grafiquito, ¿sí? Como para que ustedes lo miren, lo recuerden un poquito de la clase de teoría, ¿sí? Como para que lo puedan recordar, que básicamente relacionábamos estas funciones. Fíjense en que ahí tienen el ingreso total, este ingreso total que en este caso está creciendo, llega a un máximo y luego comienza a decrecer. La demanda, ¿sí? Que va a tener sus tramos, su tramo elástico, su tramo unitario y su tramo inelástico, y el ingreso marginal que se hace cero justo en el punto donde el ingreso total se hace máximo, ¿sí? Recordemos que en el punto donde el ingreso total se hace máximo, teníamos al ingreso marginal que se hace cero y la elasticidad era unitaria en ese punto, ¿sí? Acá nos dice el ejercicio, dadas las siguientes funciones, nos da la función de demanda, nos da la función de ingreso total, nos dice determinar para qué cantidad y a qué precio el ingreso total es máximo. Es decir, me pide ese punto, me pide el punto donde el marginal es cero y la elasticidad es unitaria. Para una elasticidad precio de 0,5, menos 0,5, ¿cuál es el ingreso total, ingreso marginal, cantidad demandada y precio? Y también me preguntan qué conviene, si subir o bajar el precio. Y luego me piden lo mismo para una elasticidad de menos 1,5. Me piden exactamente lo mismo, ingreso total, ingreso marginal, cantidad demandada y precio. Y también me vuelven a preguntar qué hacer, si subir o bajar el precio. Bien, arranquemos con el primero, con el que me pide donde el ingreso total es máximo. En este caso, fíjense en que acá lo que tenemos es, para poder determinar el momento donde el ingreso total es máximo, yo ahí copié directamente el coeficiente de elasticidad-precio. Fíjense en que el coeficiente de elasticidad-precio está copiado tal cual. Elasticidad-precio es igual a la variación en la cantidad sobre la variación en el precio por precio sobre cantidad.
Bien, vamos a partir de ahí. Vamos a partir de la elasticidad precio para poder averiguar cuál va a ser el precio con el cual deberíamos estar operando en el momento que el ingreso total es máximo. Yo les dije, en ese momento la elasticidad es unitaria, por eso donde dice elasticidad precio, nosotros vamos a reemplazar por 1. Y no solo por 1, vamos a reemplazar por menos 1. ¿Por qué le agregamos ese menos? Le agregamos el menos porque estamos hablando de un bien típico. Entonces recuerden que el menos se agrega porque el bien es típico y el 1 porque quiero el momento donde es máximo el ingreso total. Ese 1 es de unitario, es del momento donde el ingreso total es máximo. Bien, es igual a el coeficiente de variación, es decir, variación en la cantidad sobre variación en el precio. Recuerden que es igual a la pendiente de la demanda. La pendiente de la demanda es igual a ese coeficiente de variación. Entonces, cuando a mí me dan la demanda, yo ni siquiera tengo que calcular ese coeficiente de variación. De hecho, no me conviene gastarme en calcularlo. ¿Qué hacemos? Tomamos de la función de demanda la pendiente y lo reemplazamos directamente. ¿Sí? Toman la pendiente menos 20 de la función de demanda y reemplazan donde está el coeficiente de variación. Fíjense en que ahí ya aparece reemplazado directamente y dice menos 20. Por precio queda como incógnita porque es lo que quiero averiguar. Quiero averiguar cuál va a ser este precio. Sobre, ¿y qué pasa? Si yo dejo como variable también cantidad, que no la conozco, me quedan dos variables. No me conviene que me quede una única variable para poder despejar. Entonces, ¿qué hago? Voy a sustituir. Yo sé que la cantidad, sé que Q es igual a la función de demanda. Entonces, tomo toda la función de demanda y sustituyo donde tengo Q. Sustituyo directamente toda la función de demanda, voy a sustituirla. Entonces, fíjense en que reemplacé la Q por toda la función de demanda. Y ahí, ya una vez que tengo eso armado, una vez que armé el coeficiente de elasticidad precio, ya directamente lo único que me queda por hacer es despejar. Tomé el 300 menos 20p, sí. ¿Podría volver a explicar lo de la elasticidad precio, lo del menos 1, por favor? Sí. Vos acá lo que te está pidiendo el ejercicio es que busques el momento donde el ingreso total se hace máximo. En ese punto, el tramo de tu elasticidad, el tramo de la demanda, va a tener una elasticidad unitaria. ¿Bien? Entonces, cuando a vos te están pidiendo esto, que es el punto máximo, vos necesitas averiguar cuál es tu elasticidad unitaria. Es decir, cuál es el precio con el que estás operando en esa elasticidad unitaria. Por eso acá donde dice elasticidad precio, vos reemplazás por menos 1. El menos es por ser un bien típico. Ese menos siempre lo vas a tener que poner porque vos necesitas ver un bien típico. Y el 1 es porque específicamente en ese punto es unitario. Entonces, por eso reemplazás por 1. Ahora entendí, profe, gracias. Bien, entonces, una vez que ya armamos todo ese coeficiente, ¿sí?, de elasticidad precio, solo queda despejar. Lo primero que hacemos es al 300 menos 20p, que lo tenemos dividiendo, lo pasamos multiplicando. Fíjense en que yo ahí lo pasé multiplicando para el otro lado. Cambié los signos, ¿sí?, como para que me quede prolijo, y el menos 20 que tengo del otro lado lo paso sumando. Y a su vez el menos 300 que me queda lo paso para el otro lado también sumando. Uno básicamente las P con las P y los números con los números, para decirlo de alguna manera, me queda 40P es igual a 300, el 40 que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda que el precio con el cual estaría operando este empresario es de 7,5. Es decir, para lograr su ingreso total máximo, este empresario debería estar operando con un precio de 7,5. Para saber cuál es la cantidad que va a vender a ese precio de 7,5, tomamos la función de demanda y reemplazamos por 7,5. Y ahí nos va a dar cuál es la cantidad demandada que estaría vendiendo. En este caso, 150 unidades, ¿sí? Lo que estaríamos vendiendo en este caso es 150 unidades. ¿Bien? Este es el momento en que se hace máximo. Vamos a ver qué más nos pedía el ejercicio.
Luego nos decía, para una elasticidad precio de menos 0,5, ¿cuál es el ingreso total, ingreso marginal, cantidad demandada y precio? Y nos preguntaba qué hacíamos, si subir o bajar el precio. Esa pregunta de subir o bajar la vamos a contestar al final. Por ahora lo único que vamos a hacer es calcular, hacer todos los cálculos que nos pide el ejercicio. Entonces, volvemos a armar exactamente lo mismo. Volvemos a tomar la elasticidad precio, pero en este caso, cuando vamos a armar este coeficiente de elasticidad-precio, ahora ya no necesitamos el momento donde es unitario, el momento donde es máximo. Ahora me está diciendo que este empresario está operando en el momento donde la elasticidad-precio es de menos 0,5. Entonces, por eso fíjense en que donde dice elasticidad-precio, reemplazo en menos 0,5, ¿sí? Porque a esa sería ahora nuestra elasticidad-precio. Todo lo demás, fíjense en que es igual. Vuelvo a reemplazar el coeficiente de variación por menos 20, el precio lo dejo porque es mi incógnita y la cantidad la vuelvo a reemplazar por la demanda. Y de vuelta lo mismo, despejamos. El 300 menos 20p lo paso para el otro lado, estaba dividiendo, lo paso multiplicando. En este caso voy a tener que hacer la distributiva del menos 0,5, me termina quedando menos 150 más 10p. El menos 20p que está restando lo paso sumando, el menos 150 que está restando lo paso sumando, me queda 30p más 150, paso el 30 y me termina quedando un precio de 5 pesos. Es decir, que en este momento que el empresario está con una elasticidad precio de menos 0,5, su precio es de 5 pesos. Para sacar la cantidad hago lo mismo, reemplazo en la función de demanda. Y para sacar el ingreso total tenía que hacer precio por cantidad. Fíjense en que acá para sacar el ingreso total podemos hacer precio por cantidad. También pueden reemplazar en el ingreso total que tienen arriba, que tienen en el enunciado, ¿sí? Si quieren toman la partecita de enunciado y también reemplazan. Ahí pueden hacer lo que quieran. O hacen precio por cantidad o reemplazan. Yo acá, como la verdad el precio y la cantidad son fáciles, directamente hice precio por cantidad. Precio de 5, cantidad de 200, en este caso me queda un ingreso total de 1000 pesos, ¿sí? Es decir, que para esta elasticidad estamos operando a un precio de 5, a una cantidad de 200 y con un ingreso total de 1000. Lo otro que nos pedía es el ingreso marginal, es decir, en este punto, ¿cuál es nuestro ingreso marginal? Para eso primero hay que calcular ese ingreso marginal. Lo primero a recordar es que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total, así que lo que tendríamos que hacer es tomar ese ingreso total y derivarlo. El ingreso total lo tienen arriba de todo y ingreso total es igual a 15Q menos 0,05Q al cuadrado. Bien, vamos a ir derivando por partes. En este caso 15Q, imagínense que es como tener 15X, ¿sí? En este caso 15Q derivado es 15 menos 0,05Q al cuadrado. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar ese 2. Es decir, que nos quedaría 0,05 por 2. Por eso fíjense en que nos queda 0,1 en la derivada. Miren ahora la derivada que me quedó en 0,1. Y el Q al cuadrado me queda Q al cuadrado menos 1. Así que en este caso me quedaría Q a la 1. Por eso fíjense que está la Q solita. Entonces, la derivada sería 15 menos 0,1Q. En este caso, la cantidad la reemplazamos ahí, reemplazamos, fíjense, en 200, que es la cantidad que tenemos, y me queda un ingreso marginal de menos 5, ¿sí? Estaríamos operando, en este caso, con un ingreso marginal de menos 5. Bien, sigamos. Ahora me pide que haga exactamente lo mismo, pero en este caso con una elasticidad precio de menos 1,5. Es decir, ¿qué pasa cuando estamos operando con una elasticidad precio de menos 1,5? El procedimiento es exactamente el mismo.
salgo del coeficiente de elasticidad precio, ¿sí? Que tengo ahí, ahora reemplazo por menos 1,5, fíjense en que el coeficiente de variación sigue siendo menos 20, tengo el precio, reemplacé en la cantidad, es decir, el procedimiento que vamos a llevar es exactamente el mismo que hice antes. Obtengo un precio, en este caso mi precio es de 9, una vez que tengo el precio de 9 reemplazo en la demanda para sacar la cantidad, en este caso una cantidad de 120. Hago el ingreso total, fíjense en que yo ahí volví a hacer precio por cantidad, recuerden que si quieren lo que pueden hacer es reemplazar en el ingreso total directamente, yo hice precio por cantidad, me dio un ingreso total de 1080 y calculé el ingreso marginal, que acá ya tenemos la función, solo tenemos que reemplazar. Nos da en este caso un ingreso marginal de 3. Bien. Una vez que hicimos todos estos cálculos, que averiguamos todas estas cosas, ahora sí podemos analizar qué es lo que está pasando con estas funciones, ¿sí? ¿Qué está pasando con estos precios? Vamos a analizarlo. Arrancamos con lo que ven en el gráfico como color verde, ¿sí? Lo primero a analizar es todo lo que tienen en verde. Entonces, fíjense en que lo verde es lo primero que averiguamos nosotros, ¿sí? Lo que averiguamos en nuestro punto A, para decirlo de alguna manera. Ahí tenemos una elasticidad precio unitaria, ¿sí? De 1. Fíjense en que estamos operando con un precio de 7,5. Ahí miren el eje donde el precio en verde está en 7,5. Una cantidad de 150 y llegamos al máximo del ingreso total. Ahí llegamos al punto máximo de ingreso total donde tenemos un ingreso de 1125. Nos damos cuenta, primero porque estamos llegando exactamente al máximo del ingreso total. Y también nos damos cuenta porque el ingreso marginal es 0. Fíjense en que ahí el ingreso marginal justo está tocando el eje, estamos en el punto 0. Ahí llegamos al precio que está siendo máximo nuestro ingreso total. Bien, vamos ahora al color violeta. Lo primero que nos preguntaban, ¿qué pasaba cuando estamos operando, nuestra empresa está operando en el tramo inelástico de la demanda? Y eso sería todo en la parte violeta. Todo lo que tenemos ahí de color violeta es nuestro tramo inelástico. Entonces, miren que ahí estamos operando con un precio más bajo. Estamos operando con un precio de 5 pesos. La cantidad que vendemos es mayor porque estamos vendiendo 200 unidades, pero el ingreso es mucho menor. Fíjense en que estamos manteniendo un ingreso de 1000 pesos. Estamos en el tramo decreciente del ingreso total. También nos podemos dar cuenta de que estamos en el tramo inelástico porque el ingreso marginal es negativo. Siempre que nuestro ingreso marginal sea negativo, vamos a estar en el tramo inelástico. Entonces, ¿acá qué le conviene hacer al empresario? Si nosotros miramos y nos posicionamos dentro de la parte violeta, decimos, bueno, ¿acá qué tendría que hacer el empresario? En realidad, acá sería conveniente que el empresario suba el precio. Lo suba lo más posible acercándose a la parte verde, a donde tenemos nuestro precio de 7,5. Es decir, hay que intentar subir ese precio para llegar al precio de 7,5, o al menos lo más posible. Entonces, lo que le conviene hacer al empresario cuando está dentro del tramo inelástico es subir el precio. Vamos a ver qué pasa ahora si lo miramos desde lo rojo, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos posicionados en los puntitos que tenemos ahí como color rojo? Si estamos ahí posicionados, fíjense en que ahora trabajamos con un precio más alto. Estamos trabajando con un precio de 9. Vendemos 120, es decir, vendemos menos unidades ahora, pero a un precio mayor. Y ahí estaríamos en el tramo elástico, porque estamos operando con 1,5. Pero ¿qué pasa con el ingreso total? Fíjense que todavía no llega, porque estamos con un ingreso total de 1080. Todavía estamos por debajo del máximo, no estamos en el máximo. Entonces, en esta parte, que estamos en la parte rojita, ¿qué le convendría hacer al empresario? Le convendría disminuir el precio, acercarse lo más posible a ese 7,5, para poder aumentar su ingreso total. Entonces, cada vez que estemos en el tramo elástico de la demanda, sea que me doy cuenta porque la elasticidad precio es elástica, como en este caso 1,5, o ya sea porque mi ingreso marginal es positivo, como en este caso es 3, yo sé que estoy en el tramo elástico de la demanda, lo que tengo que hacer con el precio es bajarlo. Debería bajar el precio para poder aumentar mi ingreso total.
Bien, dudas. Bueno, Por mi bárbaro, parte, si no hay dudas, genial. Sí, no, decía que por mi parte se entendió. perfecto. Bien, comentarios de elasticidad, sí que esto es lo último que vemos, que es elasticidad. Elasticidad, bueno, les va a quedar abajo en el PDF que les voy a pasar hoy. Van a tener primero la parte de demanda, después la resolución de demanda y después todo lo de elasticidad. Elasticidad, la verdad que son varios ejercicios, ¿sí? Van a tener como, déjenme pensar, pero deben tener y como 12 ejercicios más o menos como para hacer de elasticidad, son varios. Van a tener ejercicios donde solo tienen que aplicar el coeficiente, es decir, agarran el coeficiente, reemplazan y ya está. Y van a tener otros que tal vez tienen que hacer una reglita de 3 simple o tal vez tienen que hacer esto que acabamos de ver, ¿sí? Usar este gráfico para poder analizar el ejercicio. ¿Cuál es el tema? El día del parcial, la elasticidad puede venir así, es decir, puede venir en un ejercicio separado, ustedes tener un ejercicio de elasticidad para hacer, o puede venir adentro de otro ejercicio. El que estuvo practicando la unidad 6, es decir, la clase 6, se dio cuenta que en algún momento tenía que calcular el equilibrio del consumidor, el segundo equilibrio, y tal vez había un punto que decía calcule la elasticidad cruzada. ¿Sí? Pasaba, porque había ejercicios de esa manera. Puede venir de esa manera también elasticidad. Así que yo lo que les recomiendo es el que salteó esos puntos porque no los podía hacer, porque todavía no habíamos visto elasticidad, tal vez hizo todos los ejercicios de la clase 6, pero se quedó con dudas, vuelva a esa clase 6 y trate de practicar los puntos de elasticidad, porque elasticidad puede venir solita o puede venir dentro de otro ejercicio, ¿sí? Así que les conviene practicar de las dos maneras. Practicar solito, como por si nos toca un ejercicio, y nos conviene practicar también dentro de otro ejercicio por si viene todo en conjunto. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Queda poquito, así que traten de ir practicando. Piensen que nos van a quedar 2 viernes nada más a nosotros, porque después el viernes, creo que era 8, ya no me acuerdo las fechas, pero creo que es 8 de octubre, es feriado. Así que nos quedan solo 2 viernes. Traten de ir practicando, ¿sí? Más que nada porque nos vamos a ver solo por 2 viernes más. Bien. Esperen que voy desconectando, así les paso los ejercicios.